Marianela de Negri Coria, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Psicopedagogía por la Universidad Laval Quebec en Canadá, directora en el Núcleo Científico en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo. Pionera en Educación Financiera y Psicología del Consumo, lleva más de 2 décadas desarrollando investigación que advertía respecto de los problemas y consecuencias en la formación de la sociedad y las personas, con el modelo neoliberal instalado en Chile en la dictadura de 1973. Hoy, en el café, abordamos el estallido social para conversar sobre la reacción de las distintas generaciones y cómo enfrentamos el denominado despertar chileno. Sean bienvenidos. Aquí comienza el café. Muy bienvenidos, amigas y amigos, a este nuevo capítulo del Café. Ya conocen a nuestra entrevistada de hoy, a quien le damos la bienvenida, Marianela de Negri. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Que bueno, para nosotros también, sobre todo porque, bueno, este año, tengo que decirlo, invitamos a la doctora Marianela de Negri en un capítulo muy especial donde conversamos precisamente una suerte de burbuja en la que estaba el país, principalmente con el tema de cómo la educación financiera o la falta de educación financiera en el fondo nos tenía como atrapados en esta carrera por llegar a fin de mes a pagar todo lo que se debe o todas las deudas que se van adquiriendo para poder sobrevivir en el fondo. Porque tampoco como que la gente se endeuda mucho para tener grandes privilegios, entre comillas, es sobrevivencia, la educación, la salud. Doctora De Negri, hoy estamos ya con esa burbuja que explotó, esa que usted señalaba en ese capítulo anterior, explotó y ahora estamos en, no sabemos si en la mitad o en qué parte de un conflicto social que ya lleva 43 días, o un poco más quizás. ¿Y qué nos pasó como sociedad que quedamos así? Ay, Hoy. complejo lo que tú me planteas. Sí, yo recuerdo en ese programa que nosotros conversamos que esta situación estaba complicada, esta situación no iba a sostenerse durante mucho tiempo. Y ahora pasó lo que temíamos, los que analizábamos, especialmente el impacto que el modelo económico neoliberal tuvo en nuestro país, cómo nos cambió la cultura, cómo nos cambió la forma de relacionarnos y cómo nos vendió un sueño que ahora se transformó prácticamente en una pesadilla. O sea, en otra entrevista me preguntaban por qué despertamos del sueño o con qué se encuentra la gente cuando despierta de este sueño. Y yo creo que el problema es ese, o sea, un modelo que al estar centrado en el consumo te señala en el fondo que la identidad se construye a través del consumo y que lo importante es el tener y no el ser. Pero eso en una sociedad tan profundamente desigual como la sociedad chilena es una de las sociedades más desiguales a nivel mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Hace que haya un segmento que claramente tiene acceso a todas esas bondades, digamos, de un modelo, pero hay otro segmento que para poder acceder tiene que pagar un costo muy alto. Y ese costo, tal como lo conversábamos allí, es el endeudamiento o en otras situaciones sencillamente el quedarse mirando cómo el resto disfruta de las bondades que aparentemente tenía el modelo. Y eso nos pasó, o sea que la situación fue generando un malestar que se fue acumulando y que si tú lo vinculas a la desigualdad y lo vinculas además a tal vez lo más perverso que tiene el modelo, que es la homogenización de aspiraciones, porque si a ti te dicen que el éxito es tener cosas, tú empiezas a sentir que si no tienes esas cosas, no eres exitoso, no vales. Entonces eso se fue acumulando y llega finalmente
a este verdadero estallido social, donde la gente dice ya no más, ya no es sostenible. No es sostenible que en un país la media de sueldo sean 400.000 pesos, ¿ya? No es sostenible tener pensiones miserables. No es sostenible tener una salud pública donde los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen y donde la gente se muere esperando una operación. Y no es sostenible especialmente el sentir que no le estamos dando ningún futuro a las nuevas generaciones. Entonces eso hizo que efectivamente esta burbujita, de la cual además el modelo estaba tan orgulloso, en algún momento se le llamó el oasis, ¿ya?, explotara. Mira, yo creo que sí, en Chile había un oasis, pero había un oasis donde vivía de conciencia, un segmento de la población y todo el resto vivía en el desierto. Y podía llegar de alguna manera a tomar un poquito de agüita al oasis, pero después volvía a su desierto. Y eso no es sostenible. Pero igual fueron 30 años. Sí. Son 3 décadas, es como harto tiempo. Claro, es que lo que pasa Tenían es que crecer las generaciones que hoy día vemos en la calle. Tenían que crecer. No, y además teníamos que ver las consecuencias de este modelo. Porque el modelo económico neoliberal se instala en Chile en un momento en el cual la población no tenía capacidad de reacción, que es durante la dictadura. Y se venden una serie de imágenes vinculadas al modelo. Recuerda que nos vendían el tema de las AFP, planteando efectivamente que uno al jubilar iba a tener una jubilación mucho mejor que con el sistema que tenía. Se vende el tema de las ISAPRES, diciendo que vamos a tener mejor salud. Se vende el tema de la privatización de la educación, diciendo que vamos a tener más opciones para elegir. Entonces, todo eso hace que esa generación, además que no tenía capacidad de respuesta, porque tenía mucho miedo, empieza a pensar, probablemente esto va a funcionar. Y además si eso lo acompañas con todo un discurso mediático que te dice que somos los mejores de Latinoamérica, somos los jaguares, somos los que tenemos los mejores indicadores macroeconómicos, entonces el chileno empieza a cuestionarse, a lo mejor el que está mal soy yo, porque si todo el mundo me está diciendo que somos tan exitosos, pero eso tampoco es sostenible. Llega un momento en que la gente se da cuenta de que no es así, de que es un sueño, pero es un sueño para unos pocos, y para ellos es una pesadilla cotidiana. Bueno, precisamente usted ya tocó de alguna forma lo que son las generaciones que están, que estamos viviendo este proceso social y precisamente me gustaría que pudiera explicarle a la gente en qué consiste la generación del miedo, la generación intermedia y la que tenemos hoy día en la calle, que es la generación sin miedo. Mira, la mayoría de los estudios coinciden en que en Chile, en este momento, como tú lo mencionas, coexisten 3 generaciones. La generación que vivió la dictadura, que ya eran adultos durante la dictadura, o que eran jóvenes pero no tan jóvenes, y también algunos niños que nacieron durante la dictadura. Entonces, esa es la generación del miedo. Es la generación que vivió el horror en carne propia, que vivió las desapariciones, que vivió las torturas, ¿ya?, que vivió incluso la instalación de las medidas de una política represiva de Estado que les quitó todos sus derechos. Por lo tanto, esa es la generación del miedo. ¿Ya? Quiero interrumpirla un poquito con la generación del miedo y quiero preguntarle cuánto influyó la falta de justicia respecto de los hechos que se vivieron en dictadura. Se lo pregunto porque precisamente hace unos días atrás teníamos un personaje, Hermógenes Pérez de Arce, que estaba en televisión precisamente negando todo eso o quizás ni siquiera negándolo, o sea, como algo secundario, tratándolo como algo secundario. ¿Cuánto afecta emocionalmente o psicológicamente a una generación que un dolor que ellos vivieron o un miedo que ellos sintieron tan profundamente se ha banalizado de esa manera? Sí, lo que pasa es que esta generación del miedo es una generación también donde no hubo reparación.
porque tú puedes pasar por episodios muy traumáticos, pero si tienes la reparación necesaria, tú eres capaz de reconstruirte. Pero esta generación del miedo, muchos se quedaron atrapados en el miedo porque no hubo reparación, porque los desaparecidos no aparecieron, porque no hubo justicia para los crímenes, ¿ya? Ni un discurso tampoco político que dijera efectivamente esto no lo vamos a volver a repetir. Claro, se deja a la libre expresión. Yo creo que hay una confusión ahí. Sí, porque incluso si tú piensas la transición a la propia democracia, fue una transición miedosa, porque fue una transición en que no toquemos mucho esto, ¿ya? No hagamos olitas porque puede ser que nos vuelva lo que teníamos. Entonces, todo eso hace que esa generación del miedo no haya tenido el espacio para superar el miedo. Se quedaron con su miedo. Y ahí viene la segunda generación, que es la que o eran muy chiquititos en el tiempo de la dictadura o nacieron inmediatamente después. Y que por lo tanto reciben de sus familias todo ese reservorio de miedo que estaba acumulado. Y que escuchan hablar de los desaparecidos de su familia, que escuchan hablar de las torturas, que escuchan hablar de todo ese tremendo espacio de horror en que sobrevivieron sus familias. Entonces, esa generación, algunos autores dicen que mamó miedo, ¿ya? No un miedo propio, porque no lo vivieron directamente, pero sí lo recibieron de parte de sus familias. Y hay una tercera generación, que es la generación que nace en democracia, ¿ya? Los jóvenes de ahora. Algunos le llaman los millennials y también los centennials, que son los todavía más jovencitos. Esa generación, que además tiene una serie de características. Primero, nace en democracia. Segundo, nace en un momento en que las tecnologías de información y comunicación están en pleno auge. Por lo tanto, es la generación de los nativos digitales. Una generación tremendamente hiperconectada, que está al tanto de lo que está sucediendo en todo el mundo, que cambia sus patrones de relación. Ya no es esa generación que tenía 2, 3 amigos, es una generación que en las redes sociales puede tener 1000 amigos, ¿ya? Aunque conozca 2. Claro. Es una generación además que creció con los videojuegos, ¿ya? Creció jugando Call of Duty, creció jugando esos juegos donde la muerte además es un juego. Y donde si tú te mueres no te pasa nada porque vuelves a revivir. Entonces es una generación que no vivió ninguna de esas opresiones que vivieron las generaciones anteriores, y más en este entorno hiperconectado. Y por eso que no tienen miedo. Además, es una generación que, dado el propio entorno del modelo, se encuentran con una vida donde no hay un futuro claro. Se encuentran con que ya no pueden ellos aspirar a lo que sí habían aspirado las generaciones anteriores, que te decían, si tú estudias, vas a tener el futuro asegurado, vas a tener un mejor pasar que nosotros, vas a encontrar un buen trabajo. Con el mercado de trabajo precarizado tampoco eso es tan cierto, ¿ya? Es una generación además que se encuentran con un planeta prácticamente destruido, un planeta donde la sustentabilidad ambiental es muy precaria. Entonces, donde también ellos piensan, bueno, ¿qué hacemos con este mundo? Que además no fue el mundo que ellos construyeron, sino que fue el mundo de las generaciones anteriores. Entonces, todo eso hace que además esta generación diga basta. Diga basta porque en realidad, como cuando tú entrevistas a cualquiera de estos jóvenes, te dicen, pero es que nosotros no tenemos nada que perder. Sí, ¿ya? se escucha. Claro, no tenemos nada que perder porque no tenemos nada. Y además, a propósito de este escenario que te plantea la interconexión, las redes sociales, a diferencia de lo que plantean muchas veces los adultos, que dicen que no, que es una generación egoísta, que es una generación encerrada en el celular, que es una generación que no conversa, yo creo que no, porque es una generación muy consciente de lo que está pasando alrededor de ellos. Y por muy empáticos, además. Sí, y por lo tanto
es una generación que hace sintonía no solo con sus dolores, sino que con los dolores de los que les rodean, con los dolores de los abuelos que tienen pensiones miserables, con los dolores de los padres que trabajan horas de horas y nunca logran salir a flote. Entonces, todo eso empiezan a decir, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero seguir en esto, yo no quiero seguir en este no vivir, sino que más bien sobrevivir. ¿Ya? Y por eso que hay este tremendo estallido, que es fundamentalmente incluso de los más jovencitos, de los que tenían 14, 15, 16 años, que son los que empiezan a saltarse los torniquetes del metro cuando se anuncia el alza del metro. O sea, son escolares que tú incluso podrías decir, pero estos chicos, ¿por qué les va a afectar tanto el metro? Bueno, pero ellos piensan, tal vez no me va a afectar a mí, pero le va a afectar a mis padres. ¿Ya? Y va a significar una merma importante en los recursos ya escasos que tenemos y que tienen todos. Entonces, eso hace que esta generación sea tan distinta y tan difícil de comprender por los adultos que tienen otro modelo de joven en su cabeza. Más sumiso, más sumiso, que tiene estas ideas de futuro muy claras, que va a estudiar su carrera, va a encontrar un trabajo, se va a comprar un auto, se va a comprar una casa. Va a trabajar 8 horas diarias, claro, de lunes a viernes, claro, sábado. Claro. Claro, o sea, que va a tener el mismo patrón. El mismo patrón. Pero esta generación dice, yo no quiero eso para mi vida. Se ha hablado de la épica de los jóvenes, Sí. por todo lo que han desde la creatividad han realizado para mantener vivo este movimiento social, que ya lleva más de 40 días, que digamos no lo habíamos visto así en tantos años en Chile. ¿Cómo es la épica de la generación sin miedo? A ver, yo creo que esta generación siente que ellos son los protagonistas de un cambio histórico. ¿Ya? Y eso es muy fuerte para una generación. El sentir que son los protagonistas de un cambio histórico. ¿Ya? Es un poco lo que vivimos los que nos tocó estar antes de la dictadura, que también sentíamos que estábamos viviendo un cambio histórico, pero que fue cercenado de raíz, y hasta ahí llegaron los sueños. Entonces esta generación siente que está viviendo este cambio histórico, pero no está dispuesta a que le cercenen nuevamente los sueños. Y como además no vivió el miedo, que eso a mí también me preocupa, porque eso los pone tremendamente en riesgo. O sea, tú los ves que se paran delante de los carros lanzaguas, se paran delante de los zorrillos, digamos. A mí me recuerdan mucho el hombre del tanque en Tiananmen, ¿ya? Y ahí están, y se organizan y sacan escudos y parecen de estas huestes vikingas organizados, ¿ya? Sí. Que ahí yo creo que también hay un tema, porque se tiende también a tratar de vándalos a todos los que van en las marchas. Pero no se han detenido a entender cuál es el significado de toda esa organización. O sea, esos jóvenes que se ponen en primera línea con los escudos y con todo, yo creo que reflejan muy bien la lógica que está detrás de esto. Porque ese es un frente de protección. Y es de protección a los que vienen detrás. Sí. Incluso a los que vienen tocando música, a los que vienen bailando. ¿Ya? Sí, efectivamente. Bueno, los que, y lo digo también de manera personal, los que hemos marchado sabemos cómo opera la marcha. Y efectivamente el grupo de adelante va de alguna forma conteniendo a la policía para que no gaseen. Sí, van poniendo el pecho. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que es una épica muy particular, que no estamos todavía, yo diría, en condiciones de analizarla en profundidad, porque estamos metidos en el mismo movimiento, pero que va a dar origen a muchos estudios posteriores, ¿ya? Cómo dieron origen a estudios posteriores, lo que pasó hace varios años en Tiananmen, o lo que fue pasando en la primavera egipcia. ¿Ya? Es una lógica muy similar a la del Huichape en las manifestaciones del pueblo mapuche, que es el grupo, digamos, de jóvenes que va en el fondo poniendo el pecho para... Claro. Ahora aquí, si tú te fijas, aparecen incluso símbolos épicos que probablemente en otro momento no habrían aparecido. El perrito matapacos.
O sea, yo creo que eso muestra mucho también de los intereses de esta nueva generación. Es una generación ambientalista y es una generación animalista. Y sencilla además, Claro, porque el claro. quiltro, el quiltro Ellos se es percibido sienten... desde la nobleza, pero también desde lo aguerrido que es Sí. y la fuerza que tiene. Y en el fondo, sobre todo, estos jóvenes que provienen de los ambientes más deprivados, sienten que el quiltro los representa, porque ellos son esta especie de quiltro que sobrevive a todo, ¿ya? Somos todos una especie de quiltro en el fondo, sobrevivientes de un modelo. Sobrevivientes de un modelo opresivo, un modelo depredador, ¿ya? Pero que nunca se reconoció como opresivo y depredador, sino que al contrario, se reconoció como que era la maravilla. Bueno, y una de las caras que tiene este movimiento y que ha mostrado que todavía está muy vigente es el rechazo de algunos grupos de la sociedad o personas, no vamos a decir grupo o persona, dado lo que ocurrió en el portal de la dehesa, donde vimos imágenes realmente lamentables y con un lenguaje violento, muy agresivo. Y muy similar a lo que fue la película Machuca. Es increíble cómo... O sea, ahí tú lo primero que te preguntas, pero en más de 40 años no hemos aprendido nada. Sí. Ahora... es como extraño un poco, porque son personas mayores y que uno podría decir, hoy con los años la gente va madurando, va emblandeciendo un poco el corazón. Es que mira, lo que pasa ahí, y yo creo que Zygmunt Bauman, que es uno de los autores con los cuales trabajamos nosotros, lo explica bastante bien. Él habla de un concepto que se llama otredad, ¿ya? Y la otredad no es el otro, sino que la otredad es ese conjunto de otros que se salen de lo que yo esperaría que hiciera un otro, ¿ya? Entonces, si tú te pones un poco en el lugar de esta gente del portal de la dehesa, ¿qué es lo que esperan de ese otro? Ese otro que viene de la población, que tiene menores recursos, que se comporte como tal, o sea, que sea la nana, que sea el jardinero, ¿ya? Que sea el que te sirve en el restaurante. No que el que lo increpe en el fondo. Claro, pero en el momento en que ese otro se sale del rol esperable, allí entonces te desarma tus esquemas cognitivos y tú reaccionas violentamente porque ese otro pasa a ser otredad y la otredad siempre es peligrosa, ¿ya? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar, no lo puedes leer, no lo puedes encasillar. Y por eso que los llamados ahí, con estos epítetos tan duros, es, oye, vuelve a tu sitio, ¿ya? Vuelve a tu población. En el fondo, vuelve a lo que eres, ¿ya? Si tú quieres que te valide como un otro, te tienes que comportar como el otro, pero como el otro que yo espero, no como el otro que eres tú. Y en el fondo, los manifestantes, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Oye, somos iguales, ¿ya? En el fondo, que ustedes tengan más recursos económicos que nosotros, no nos hace tan distintos. Somos todos personas iguales. Y eso es muy difícil de digerir, sobre todo si tú has crecido en una sociedad profundamente desigual, que te dice que acá están los que valen y acá está la mano de obra, ¿ya? Se refleja un poco en el comportamiento que hemos visto en situaciones, por ejemplo, de riesgo, como esta persona que disparó en la calle allá en Reñaca y que vimos a Carabineros darle un trato que en realidad esperaríamos que lo dé siempre, que no hay muchos videos donde, bueno, sin ir más lejos, el comportamiento que han tenido en la casita, que son con los jóvenes que están en la Universidad de la Frontera, y hay que decirlo porque ellos han sufrido no solamente que les vayan a echar abajo el portón, los gasean, les tiran balines, los humillan. Y ellos han denunciado también que los tratan con groserías, con amenaza, que los siguen, eso en palabras de ellos. Y cuando tenemos una persona que está disparando un arma, que es un privado, que lo está haciendo en la calle contra otra persona, es como un poco... Es como bien paradójico ese comportamiento. Ahora, también es explicable, porque ahí nosotros tenemos que pensar que Carabineros, ¿cuál es la procedencia de la mayor parte de Carabineros? Es el mismo pueblo.
en las mismas poblaciones, es la misma gente vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se comportan como se esperaría que se comportaran, como te comportarías tú ante el patrón. ¿Ya? Entonces, caballero, por favor, acompáñeme. ¿Mm? En cambio, ante el chiquillo que es de la población, ante el chiquillo que se salió del rol que se esperaba, surge la violencia, porque tampoco sé cómo lo voy a manejar. Nosotros además tenemos una policía tremendamente mal preparada. Nosotros no tenemos una policía profesional y que no está preparada para actuar ante conflictos como este. Ahora, en el caso de la Facultad de Medicina, yo creo que además ahí hay un problema todavía más grave, porque se están contraviniendo todas las normas internacionales que dicen que tú no puedes atacar a servicios de socorro, ni siquiera en una guerra. Entonces eso se constituye además en un crimen de lesa humanidad. Y eso no se ha considerado, eso no aparece en ninguno de los discursos de nadie que haya analizado el conflicto desde Carabineros de Chile. Y desde las mismas autoridades políticas. Sí, la verdad que hay un vacío ahí respecto de la seguridad, los derechos también de los jóvenes que están ahí trabajando, que son totalmente voluntarios, autoconvocados. Además, oye, yo creo que en el caso de la UFRO, yo creo que la universidad, especialmente rectoría, especialmente todo lo que es la Dirección de Desarrollo Estudiantil, sí lo entendieron, porque lo que están haciendo esos jóvenes es una muestra del sello de responsabilidad social que la propia universidad se dio para sí misma. ¿Ya? Lo están haciendo carne. Lo están haciendo carne, y lo están haciendo carne además desde su propia autoconvocación. Porque ahí, si bien la universidad les ha prestado apoyo, porque la universidad tiene el deber de proteger la integridad de sus estudiantes, cada decano, por ejemplo, en cada facultad, tiene el deber de proteger la integridad de sus estudiantes. Y aquí la universidad eso lo asumió. Nosotros vamos a proteger a estos muchachos, pero estos muchachos se autoconvocaron solos. No es que haya aparecido allí el director de desarrollo estudiantil a decirle, oye, chiquillos, ¿qué les parece la idea? No, él aparece después, cuando ya los chicos están autoconvocados. Sí, claro. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, más que criticar, debiera enorgullecernos. Y debiera enorgullecerle también a la propia ciudad de Temuco, que tienen un conjunto de muchachos que se están formando en ciencias de la salud, que están aprendiendo cómo hay que jugárselas por la gente. Yo creo que esos van a ser excelentes médicos, excelentes enfermeras, excelentes tecnólogos, porque vivieron en carne propia el dolor de la gente. Entonces es muy poco comprensible este verdadero asedio al que los somete. Es incomprensible también, y lo reitero, que las autoridades políticas no digan nada ante un escenario como ese, y habiendo tanta imagen disponible, porque no solamente de comentarios, hay mucha imagen. Doctora Denegri, ya estamos cerrando el capítulo del café. Quiero dejarle la cámara para que se despida y envíe, por supuesto, un mensaje a quienes la están viendo. ¡Ay, qué difícil, porque me dejas a cámara abierta! Bueno, yo quisiera plantear esta oportunidad que se me da de dirigirme a quienes están viendo este programa, planteando en primer lugar que veamos esta crisis no como una amenaza, sino como una oportunidad. Veámosla como la oportunidad para construir efectivamente una sociedad más justa y más buena para todos. El modelo no significa que tengamos que cambiarlo de raíz. El capitalismo está instalado a nivel mundial y no lo vamos a cambiar con una crisis social. Pero hagamos lo que han hecho los países europeos, que también son capitalistas, que también tienen una economía de mercado, pero que sin embargo han logrado que su gente tenga mejores niveles de vida y sobre todo han logrado disminuir la desigualdad. Lo otro que yo quisiera llamar es al diálogo, es a la negociación. Necesitamos una clase política que efectivamente esté a la altura de las circunstancias
En el caso del Parlamento, yo quisiera recordarles que ustedes están allí porque nosotros votamos por ustedes. Por lo tanto, ustedes no se deben a sí mismos, se deben al pueblo que los eligió y al pueblo que al elegirlos está pagando sus salarios. Por lo tanto, aprendan a negociar, aprendan a ponerse de acuerdo, dejen de pensar en sus ideas partidistas, porque aquí no estamos ante un tema de derechas o de izquierdas, estamos en un tema en que se juega el destino del país. Negocien, conversen, estén a la altura de lo que nosotros esperaríamos de una clase política. No excluyan a los jóvenes. Los jóvenes fueron los que partieron este movimiento. Los jóvenes nos pueden enseñar mucho. Ya los adultos no estamos aprendiendo. Los adultos quedamos presos en nuestros propios esquemas, algunos bastante autoritarios. Démonos la posibilidad de aprender y démonos la posibilidad de aprender de esta juventud maravillosa que nos dice otro mundo es posible. Y también me voy a tomar la libertad de darle un mensaje al gobierno y especialmente darle un mensaje a nuestro presidente de la República. Por favor, escuche a su gente. Deje de escuchar tanto a sus asesores. Deje de encerrarse en este discurso en que piensa que todo se soluciona con más medidas represivas. El pueblo no necesita tantas leyes contra los encapuchados, contra los que hacen barricadas. El pueblo necesita soluciones a problemas concretos, a la salud, a la educación, ¿ya? A la previsión. Pase a la historia, pero pase a la historia bien, habiendo escuchado efectivamente lo que su pueblo le pide. Ese pueblo que también lo eligió para el puesto en el que está. No se olvide nunca de eso. Usted no está ahí porque sea usted. Usted está ahí porque el pueblo lo eligió y por lo tanto se debe a su pueblo. Y con estas palabras bastante claras y directas de la doctora María Elena de Negri nos despedimos. Yo solo me sumo a todo lo que dijo, pero especialmente en darle la oportunidad a los jóvenes y hacerlos parte, no solamente el protagonismo en las noticias, sino que entregarles el micrófono, porque yo siento que están muy excluidos del discurso. No están muy validados por nosotros los adultos que muchas veces, como decía usted misma, estamos ya encarcelados en estructuras muy rígidas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo y un saludo especial para todos los jóvenes que están en la Facultad de Medicina trabajando para el bienestar de las personas que tienen con todo su derecho la forma de manifestarse acá en la ciudad de Temuco. Así que un saludo para ellos y nos vemos en una próxima oportunidad.